En cuanto a la expresión masa de 52 GR, de acuerdo con el sistema internacional, es incorrecta, por supuesto, porque nosotros sabemos que el símbolo de gramos no es GR, sino G. En cuanto a la expresión 27,52 sin espacio metro, de acuerdo con el sistema internacional, está incorrecta, porque sabemos que entre la cantidad y la unidad hay que dejar un espacio y aquí no se dejó. Es una unidad fundamental del sistema internacional. Ahí nos ponen una serie de valores. Por ejemplo, en este problema nos están hablando de la libra, nos hablan del pie, del Kelvin, del Newton y la temperatura. Libra, primeramente no es ni del sistema internacional, sino del sistema inglés. Pie, igualmente es del sistema inglés. Newton es una unidad que no es fundamental, es una unidad derivada. Y la temperatura no es una unidad, es una magnitud. Por lo tanto, la única respuesta correcta aquí es Kelvin, porque Kelvin sí es unidad de ¿qué? De una magnitud fundamental, que en este caso la magnitud fundamental sería la temperatura, pero específicamente la unidad sería el Kelvin. Por eso la respuesta ahí es Kelvin. Con respecto a la pregunta 13, es una magnitud derivada del sistema internacional. La respuesta es la fuerza, pero veamos las otras que nos ponían cuáles eran. Temperatura no, porque temperatura es una unidad fundamental. Masa también es fundamental. Longitud y tiempo son fundamentales. Como les están preguntando por una derivada, en este caso la derivada es la fuerza. Y es una magnitud fundamental del sistema internacional. Como es magnitud de todas las que aparecen aquí, aparece la presión, pero sabemos que presión es derivada, igual que velocidad, igual que resistencia, igual que voltaje. Pero la intensidad de corriente sí es una de las magnitudes fundamentales del sistema internacional. Y a propósito con esta pregunta, cantidad de magnitudes fundamentales en el sistema internacional son 7. ¿Por qué? Porque está la longitud, que se expresa en metros, la masa, que está en kilogramos, el tiempo en segundo, la temperatura en Kelvin, la intensidad de corriente en amperes, la intensidad luminosa en candelas y la cantidad de sustancia en mol. De modo que recordemos que son 7 las magnitudes fundamentales del sistema internacional. En cuanto a la pregunta 16, el número de cifras significativas de la cantidad esta que está aquí es, bueno, en este caso es 12. ¿Por qué? Porque todos los ceros que están aquí intermedios, todos son significativos. Así que tenemos 3, 6, 9, 10, 11, 12 cifras significativas. Para la otra pregunta, la 3, 17, el número de cifras significativas de esta cantidad es, los ceros que están antes no son significativos, pero tenemos que considerar el 8, el 7, el 5, el 4 y el 3 como cifras significativas, por lo tanto serán 5. Aquí se me fue esta pregunta 18 y la hice exactamente por error, exactamente igual que la 17, así que tendrán pues la misma respuesta, que son 5. En cuanto a la 19, el número de cifras significativas de la cantidad esta que está aquí es de 10. Bueno, ahí todos los valores, los ceros que están antes y los finales, todos son, o sea, los que están intermedios y los finales son significativos. Por lo tanto, esta cantidad tiene 10 cifras significativas. En cuanto aquí, la número 20, el número de cifras significativas de esta cantidad es, se observa, si aquí hubiera habido una unidad de medida, hubiéramos podido contestar cuántas cifras significativas. En este caso, las 8 números serían significativos, pero como no aparece la unidad de medida, entonces decimos que son infinitas cifras significativas por no tener unidad de medida. Y en este caso, la respuesta correcta sería ninguna de las anteriores. Para la pregunta 21, magnitud que posee solamente módulo y unidad de medida, esa es la magnitud escalar. Una magnitud escalar solamente posee módulo y unidad de medida. Mientras que la magnitud que posee módulo, unidad de medida, dirección y sentido, se llama vector. En cuanto al ejemplo de una magnitud escalar, de todos los que nos presentaban allí, era la masa, porque todas las demás que nos presentaban en el enunciado del problema, pues eran, en las opciones eran vectores. Así que escogíamos masa aquí como respuesta.
Y en cuanto a la magnitud vectorial, en este caso es el desplazamiento, porque al revés, todas las que nos presentaban allí eran entonces escalares y la única que era vectorial era el desplazamiento. Función que aumenta linealmente y que pasa por el origen. La respuesta es que es una función directamente proporcional. Una función lineal, pero es directamente proporcional porque aumenta y pasa por el origen. Mientras que en la pregunta 26, función lineal en la que al aumentar el valor de la variable independiente, disminuye el valor de la variable dependiente. Esto sería una función inversamente proporcional, porque en vez de aumentar la variable dependiente, lo que hace es disminuir a medida que aumenta la independiente. En cuanto a la pregunta 27, función lineal creciente que no parte del origen, se le llama entonces relación proporcional, algunas veces también se le llama variación lineal. La pregunta 28 dice, si se va a construir una gráfica de alargamiento versus masa, la masa debe colocarse en el eje de las X. ¿Y por qué en el eje de las X? Porque en el eje de las X se coloca la variable independiente. Y en este caso siempre se grafica dependiente versus independiente. O sea que la independiente, en este caso la masa, va en el eje de las X. La pregunta 29, en una gráfica la variable dependiente se va a colocar en el eje de las Y. Siempre la variable dependiente pues se coloca en el eje de la Y. Y en cuanto a la pregunta 30, disciplina que la física utiliza como una importante herramienta, en este caso es pues indiscutiblemente la matemática, porque la matemática es aquella ciencia que siempre está ayudando a la física, le sirve grandemente como herramienta, de manera que para poder comprender la física también tenemos que tener conocimientos de matemáticas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.